ya vamos a mostrarte con Arely Jalad, con Ezequiel Orlando, la investigación que te va a mostrar que se afanaron miles de millones de dólares del ANSES. La plata de los jubilados. Es fuerte, ¿no? No es un PBI. Nunca te podés robar un PBI, porque un PBI son más o menos 400.000 millones de dólares. No te lo podés robar. Todo eso es mentira. Ese es el periodismo basura. ¿Sí? Pero es mucha guita. Estuvo Lucas Martínez con Larreta. Viste que Larreta no nos quiere. Es mutuo. ¿Sí? Y fue a Empleo Joven tratando a ver si nos puede atender. Porque, qué sé yo, no nos quiere, pero estaría obligado a atendernos, ¿no? Porque es nuestro trabajo. A ver, ¿qué le dijo a Lucas Martínez Larreta? En este panorama económico complejo de la Argentina, el gobierno de la ciudad inaugura una nueva muestra de Expo Empleo, donde supuestamente se le da oportunidades laborales a los más jóvenes. Hace como 2 meses que me quedé sin laburo. ¿Qué pasó? ¿Te echaron? Sí, por reducción de personal me rajaron. Y porque no hay mucho laburo, ¿viste? Porque la gente no compra y entonces no hay laburo. Llegó a la Expo Empleo Marcelo Longobardi, el periodista de Radio Mitre que va a exponer, va a charlarle a los jóvenes que buscan trabajo. Una relación más que amistosa. ¿Cómo analiza la imagen contundente en las puertas donde hay cientos de miles de jóvenes, 100.000 jóvenes aproximadamente, buscando trabajo? ¿Cómo analiza esa situación que demuestra una situación de desocupación importante en la Argentina? La conclusión es que esta feria es muy buena, Es una situación que creo que la deben estar pasando miles de jóvenes, por eso esta expo debe estar tan llena de jóvenes. Horacio, negociamos una pregunta. Pero ¿por qué pretendés tener un derecho diferente a tus colegas periodistas? acá hablar con América, recién caminando. A todos juntos. Groupon, una empresa que está presente acá, echó a 36 empleados esta semana. ¿Cómo analiza esto? Te pido por favor que no pidas para vos un derecho diferente a tus colegas periodistas. Queremos preguntar, Horacio. Pregúntame cuando me preguntan todos. El jefe de gobierno que habla con otros medios, pero se niega a hablar con el destape. Santillo, aprovecho a hablar con usted porque Larreta no me habla. ¿Cómo se traduce efectivamente estas oportunidades laborales? Porque, por ejemplo, está Groupon, una empresa que esta semana echó a 36 trabajadores, anunció el cierre de todas sus oficinas que atienden al público en el país, en el contexto de donde hay baja en la consumo. Creo que te gusta ver siempre el vaso medio vacío y tenés que empezar a verlo medio lleno. Me gusta ver la realidad. Y yo veo la realidad y la vemos. Más allá de la bondad de esta exposición, si esto no demuestra una situación que está viviendo la Argentina que excede lo que ocurre acá en esta muestra. Porque Digo, lo de Groupon lo sabía. Pero el resultado es concreto. Si el 70% de los jóvenes que vinieron a mejorar el trabajo. El cierre de Groupon. Vos me preguntás cosas que no son de la Expo Empleo. Se viene algo mejor, pero ya van a varios años ya que está el gobierno y todavía no se ve como el cambio que prometieron. Hace más o menos 6 meses estoy sin trabajo. No se consigue trabajo y la mayoría ayuda a toda su familia con el trabajo que hay y hay poco. ¿El resto de la familia está con laburo? No. En la década anterior hubo varios casos de corrupción. Digo, ¿cuántos funcionarios tiene un gobierno nacional? Miles. ¿Cuántos casos? Bueno, probado está el de José López, si querés, porque lo encontraron con La Plata. ¿Cuántos uno piensa que van a terminar probando? No sé, 5, 6. ¿Es mucho? ¿Es poco? Para la media de Latinoamérica es poco. Es mucho menos que lo del menemismo. Sin embargo, se dice que se robaron PBI, que se robaron todo. Le buscaron plata a Cristina en todos los paraísos fiscales del mundo, no le encontraron un peso. Se lo buscaron con excavadoras en el sur, no le encontraron un peso. Lo único que tiene es la plata que tiene declarada blanca, que la puso en una caja de seguridad. Lo bien que hace, te recomiendo que consigas una caja de seguridad para poner la tuya también, porque los bancos. ¿Sí? Ahora, las dos cajas fuertes que uno podría haber mirado si se robaron o no es la guita del Banco Central, que multiplicaron por 5 las reservas en la década pasada, y la guita de los jubilados, que es mucha guita, Vos antes decías, che, a ver, quiero ver cuánta guita tienen ahorrado los jubilados. Entrabas en la computadora y mirabas. Uy, cuántos bonos, todo el día, a cualquier hora, vos podías verlo. Muchas veces, mirá que yo no me llevo nada bien con Bocio, nada, con el traidor de Bocio, pero muchas veces le dije, la verdad, loco, qué bien que invertís la guita, porque cada vez tiene más guita. Bueno, lo que vamos a mostrar hoy es que pudimos acceder a esa información que no te muestran, que no te la muestran, ahora es un secreto, uno no puede saber cuánta guita hay, dónde la tienen, qué sé yo, y que nos encontramos con que faltan
muchos miles de millones de pesos, incluso faltan muchos miles de millones de dólares. Y los que hicieron esto son Arely Jalad y Ezequiel Orlando. Hola a los dos, empezás vos. Roberto, venimos denunciando desde hace 2 años, en 2016, que el gobierno está haciendo negocio con el fondo de los jubilados. Ahora lo que vamos a detallar son bien los negocios particulares y tenemos tanta información que te diría que lo vamos a ir dividiendo para más adelante también algunas cosas porque es escandaloso lo que están haciendo. ¿Qué pasó en concreto? El fondo de los jubilados, de lo que hablamos nosotros, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que se creó en 2008, como una masa monetaria anticíclica. A ver, cuando Argentina no tiene suficiente dinero para pagarle a los jubilados, saca un poco de plata del fondo, cuando sobra se le pone plata al fondo. O si viene una época en que hay mucha gente mayor y menos trabajadores, o hay desempleo, qué sé yo, la usás de ahí y bancás. Ese discurso que pone el gobierno de que no hay más hay más jubilados que trabajadores, no es un problema porque existe este fondo. Bueno, el gobierno lo que quiere hacer es vaciar el fondo de los jubilados. Sacar dinero de ahí justamente, y eso es lo que estuvieron haciendo y lo que te vamos a mostrar. Lo que nosotros vamos a mostrar es cuánta guita había antes, cuánta dejó Cristina, cuánta hay ahora, cuánto falta. ¿Cuánta guita falta? En vez de ir subiendo como en la época de Bocio, cayó. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es exactamente. Además, un detalle más a lo que decía Ezequiel. No solo se pagan con eso jubilaciones y pensiones. O sea, la idea del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es hacer un círculo virtuoso en el cual, si vos desde ese fondo invertís en proyectos productivos, esos proyectos productivos generan empleo, ese empleo genera aportes, esos aportes se usan para pagar las jubilaciones. O sea, ese círculo del fondo, después vamos a ver algunos datos, también se está rompiendo. También se está rompiendo. Claro, vos en vez de dar laburo en Argentina, por ejemplo, la invertís en el exterior, se invirtió en Qatar, ¿no? O se daba un préstamo en donde aparecía Luis Caputo llevándose una comisión sobre el préstamo, todas esas cosas, entonces la guita se va perdiendo y encima no generas empleo. Exacto. A ver, el Fondo de los Jubilados se creó en 2008. ¿Cuál era el negocio antes? Las AFJP. Y casualmente, hoy uno de los ministros estaba en Máxima AFJP y justamente el negocio que quieren regresar el gobierno hoy es las AFJP. Miremos al ahora ministro de Producción, Francisco Cabrera, cuando hacía este spot publicitario. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Imagínense, ¿no? Un ministro de ahora era el que manejaba la FJP y lo que quieren es vaciar el ANSES para que vuelvan las FJP. Lo que pasa es que hasta ahora lo veníamos contando, sabíamos que iba a ocurrir y ahora te vamos a mostrar, a probar, que se la están afanando. Sí, Roberto. No es el único Francisco Cabrera el que está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También el ahora presidente de la República había hablado en contra del Fondo de Garantía. Uno podía tener sus reservas con lo que podía llegar a ser el gobierno con esa caja inmensa, la caja más grande del país. Bueno, hoy lo que está haciendo es vaciarla y mirá lo que había dicho cuando se creó en 2008. La administradora de la Seguridad Social, la ANSES, se hace cada vez más poderosa. Por lo pronto, sabe que las AFJP serán un rico capital para el Estado porque tienen participación en el capital de 40 empresas. Pero no es todo, porque la ANSES también está con los bonos del Tesoro, lo que para algunos entendidos podría licuar los ahorros de los futuros jubilados porque los compra a una tasa de interés muy baja. El sistema privado está siendo sostenido por el sistema público. Son cosas que tal vez muchos argentinos no sepan y tal vez a algunos hasta le pueda parecer injusto. Pero creo que es importante entonces comprender la verdadera razón de estos proyectos que presentamos a la comunidad, de enfermería, del sistema previsional. Pero la oposición ya anticipó que dará batalla para modificar y mejorar ese proyecto, sobre todo para evitar que el gobierno haga caja con los fondos de los jubilados. La historia de haberse tentado agarrar la plata de los jubilados para tapar otros agujeros. Acá una vez más
se quiere comprometer la jubilación futura de millones de argentinos. Y estoy hablando especialmente a los gobernadores de este país que tienen que hacerse cargo de lo que vayan a votar sus diputados y sus senadores. Ahí estaba Macri tratando de salvar el negocio de los bancos y advirtiéndose que se iban a quedar con la guita. Bueno, durante todos esos años, los fondos de los jubilados no dejaron de crecer. No dejaron de crecer. Tengo que reconocerlo, aunque lo haya hecho Bocio. Ahora se caen. Y además hay una frase que dice ahí Macri que es tapar con la plata de los jubilados algunos otros agujeros que tenés, que ahora vamos a ver cómo es que lo hacen. Bueno, pero están usándola para comprarle VAX, para comprar títulos públicos. Sí, sí, los rojos tapar agujeros lo tapan todo. Exactamente. Pero bueno, primer dato. ¿En cuánto lo dejó Cristina? Ajá. ¿Sí? Sí. Pues es un dato que hay que tener. La última acta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Cristina es del 9 de diciembre del 2015. ¿Sí? Día antes que asuma Macri había 65.787 millones de dólares. Ajá. Vamos a hablar en dólares para que se entienda, 65.787. Asume Macri. ¿No tenemos ahí para ponerlo una plaquita? Ok, sí. Asume Macri el 10 de diciembre, cambia las autoridades. Sí. ¿Qué hace Macri? Todos se acordarán, en diciembre devalúa. Y un mes después, el 9 de enero del 2016, el fondo valía 47.430. ¿Qué se perdió? Eso que estamos viendo en pantalla. 18.357 millones de dólares en la primera devaluación de Macri. Yo les voy a aclarar algo. Vieron que yo no tengo ningún problema en contar el patrimonio mío, que nací en la villa, que después tuve una empresa, y gané guita y la tengo invertida hace 20 años de que me empecé a hacer periodismo. Y yo nunca pierdo nada con la devaluación. Cuando veo que va a haber una devaluación, antes, porque tengo información, como tiene Macri, como tienen todos, invierto mi plata en cosas que estén en dólares, en títulos públicos, en letes, hay un montón de cosas que están en dólares. O sea, nadie pierde porque quiere en dólares. Estos son curros. Estos son curros. Aclaremos algo, esos dos datos, ¿sí? 65.000 y 47.000, son datos del ANSES. Claro. O sea, vos entras todo a lo la que estamos página, dando son datos oficiales. Entrás a la página del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, te fijas ahí cuánto esos había datos viejos en están la última cargados. acta y en la primera de Macri, eso está ahí y es de 65 a 47. Eso daba, al cambio de ese momento, que eran 14 mangos el dólar, estaba 14 mangos. 250.000 millones de pesos daba, al cambio de ese momento. Ahora bien, no contento con esto, ¿qué hizo Macri luego de asumir? Impulsó lo que se llamó la Ley de Reparación Histórica, que incluía lo que llamaron un sinceramiento fiscal, que básicamente era una ley de estafa a jubilados con una amnistía para delitos financieros a sus amigos que habían, y a él incluso, o a sus familiares, a Gianfranco Macri, eso lo contó bien el perro Berbisky, que tenían su dinero sin declarar y se les perdonaba ese delito, ¿no? Ahora, esa ley, además tenía un caballo de Troya, que ahora lo va a explicar bien Ezequiel, que es la posibilidad de vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre ellos acciones que tiene la ANSES en muchas de las grandes empresas de la Argentina. Nosotros vamos, además de darte cuánta guita se afanaron de la ANSES, vamos a tratar de manera simple, entiendas cómo lo hacen. ¿Sí? Todo está documentado, ¿viste cómo laburamos nosotros? Pero además que vos puedas entender qué es lo que hicieron. ¿Sí? Es algo medio por ahí sofisticado, pero nosotros lo vamos a hacer de manera simple. Bueno, recién veíamos a Macri cuando era jefe de gobierno, 2008. Vamos a ver ahora, ya en gobierno, qué opinaban sobre este tema. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Previsibilidad también es asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. Ese derecho a tener una buena jubilación. Si los fondos repatriados, se puede decir de alguna manera, no alcanzan a cubrir la totalidad que hay que pagar, ahí habría que vender acciones recién. ¿Eso está estipulado así? Sí, no solamente acciones, la mitad de la plata del ANSES son inversiones en bonos del gobierno argentino, ¿no? Así que venderán lo que tengan que vender para pagarle a los jubilados, que para eso es el fondo. Necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. A ver, se entiende, la plata no estaba guardada en un cajón, estaba invertida en acciones, en títulos públicos, en empresas a las que se le daba plata, se le daban préstamos para que generaran empleo. Lo que te está diciendo es, empezamos a vender eso, ¿no? Exacto, Roberto, ese es el caballo de Troya, como decía Ari, que hizo Macri, puso Macri en un mega DNU que sacó a principios de este año. Quizás
no se acuerden algunos, pero Macri a principio de año instruyó que se pueden, la ANSES puede crear fideicomisos y vender acciones si la ANSES considera que es necesario. A ver, las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se podían vender a menos que esté autorizado esto por el Congreso. Lo que hizo Macri a través de un decreto de necesidad de urgencia es autorizar a la ANSES a vender todas las acciones que quiera. Esto es muy peligroso, ahora enseguida vamos a detallar por qué, pero es muy peligroso porque se trata del dinero de los jubilados. Si no podés hacer especulación financiera con el dinero de los jubilados. Estamos explicando cómo se vacía, cómo van vaciando un fondo, ¿sí? Cómo lo van vaciando. Exacto. Estamos explicando con, digamos, claro, llevándolo al llano, cómo están haciendo operación por operación el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este megadecreto, acordate que Macri después, como no le quisieron aprobar, como generó mucho repudio, Macri lo dividió en 3 proyectos de ley que envió al Congreso. Sí, hasta que no se terminen de aprobar los proyectos de ley en el Congreso, sigue vigente el DNU. Y este tema, como todavía no generó un consenso, sigue vigente. Es decir, hoy la ANSES puede vender acciones, así como lo dijo Macri por decreto. Como vos decías, Roberto, que esto se puede judicializar. Bueno, hay una causa judicial que presentó el abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor, que presentó un amparo justamente para que no se pueda avanzar con esto, o sea, para que no se pueda desguazar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué pasó con ese amparo? Bueno, le dieron todas las vueltas posibles que se puede dar en la justicia, digo, todas las triquiñuelas que nosotros conocemos, pero ahora está avanzando de a poquito, esperemos que esto le dé un poquito de impulso. Pero vos decías también, vos antes podías entrar y ver en qué se gasta el dinero. Bueno, vos hoy podés entrar y no podés ver en qué se gasta el dinero. Esa es la clave que nosotros te vamos a mostrar ahora al final, ¿sí? Con los documentos a los cuales podemos acceder. De hecho, lo último que hay público es de enero. Estamos en junio, tenemos 6 meses de atraso en el cual, si no fuera por algunos papeles que nosotros conseguimos, estamos a ciegas de qué hace el gobierno. Pero un dato que sí tenemos, y lo decíamos antes de este círculo virtuoso que van rompiendo, es en qué invierten ese dinero. Bueno, el kirchnerismo dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad invirtiendo el 12% de ese fondo en infraestructura y producción. En generar empleo en Argentina, que entonces el empleado hace aportes, el trabajador hace aportes, y con eso cobra el jubilado y se hace un círculo virtuoso. Bueno, ¿cuánto está ahora? No sé. 7%. O sea, 5% lo perdimos, ya no está generando empleo. Ya no está generando y va a otras actividades. Y la pregunta es, bueno, de esos 65 millones que dejó Cristina, 47 dijimos que generó Macri por la primera evaluación. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? Creció. ¿Sí? Fue creciendo. Que es lo que hacía con Cristina todo el tiempo. Y además es muy difícil, como vos decías, si tenés un fondo tan enorme. Si tenés mucha guita. Andar perdiendo plata es muy todo el difícil tiempo. perder. Vamos a ver en una placa cuánto fue creciendo. ¿Cómo es la evolución? Desde diciembre del 2008, ahí tenemos diciembre del 2015, 65.000, y febrero del 2018, 61.908. Ahí tenemos, si tomamos eso, tenemos una pérdida neta de 3.800 millones de dólares. ¿Te da? Exactamente. ¿Sí? 3.800 millones son 100.000 millones de pesos. Entonces, la primera conclusión es, ¿quién se quedó con 100.000 millones de pesos? 100.000 millones de pesos. ¿Viste que Macri decía, a ver, ¿de dónde voy a sacar 100.000 millones de pesos? Faltan. Pero eso no es todo. No, y insistamos con esto. Hoy, en dólares, el gobierno tiene menos dinero en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que el 9 de diciembre del 2015. Claro. ¿Sí? Claro. Teniendo, como vos decías, una de las cajas, si no la mayor caja para hacer negocios e inversiones que tiene el Estado. Ahora, Roberto, si además con el blanqueo de capitales el gobierno recaudó mucho dinero, que eran las multas, ¿no? Claro. La FIP lo recaudó y se lo entregó a la ANSES. Que eran 11.000 millones de dólares más. Exacto, aproximadamente eso. Nosotros le consultamos al ANSES. Emilio Basalioso no tiene interés en contestar nuestras preguntas, tampoco tiene interés en nuestras entrevistas, porque ya se lo venimos insistiendo hace más de 2 años, Roberto. Por lo tanto, no sabemos bien qué pasó con ese dinero. Si lo pusieron dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que nosotros asumimos, y se lo restamos a esto porque fue un crecimiento entonces extraordinario, único y que ya está afectado a un fin
específico, que es el pago de la reparación histórica. Le sacamos ese dinero al fondo de garantía y ¿cuánto nos queda? Un crecimiento una caída mucho más pronunciada. En vez de 6%, cayó mucho más desde el 9 de diciembre de 2015. A ver, hoy. resumo. Cristina deja 65.000 millones de dólares. Pero hay un blanqueo. Con ese blanqueo entran 11 palos más. Entonces debería haber 65 más 11, 76. Pero ¿cuánto hay? 62. ¿Y Se sumemos? perdieron 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares son como 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos. Pensá que todo el tarifazo son 100.000. 300.000 millones de pesos. Digo, ¿te acordás que 300 palos se perdieron en Qatar? Después le pagábamos comisiones a Luis Caputo para invertir en bonos. De ahí, digo, lo que van a hacer ahora Ezequiel Orlando y Ari Lijalad es, como consiguieron lo que ellos no te quieren dar, van a empezar a trabajar a buscar cómo se los afanaron. Exactamente. El tema es que lo que ya sabemos es que faltan 300.000 millones de pesos. Digo, ¿te acuerdas que dijeron se robaron un PBI, se robaron todo? No se robaron un PBI, obviamente ya le buscaron guita a Cristina en todo el mundo y no tiene guita, salvo que la haya puesto a nombre de Macri, ¿no? Porque viste que a Macri siempre le aparece en cuenta. Ahora, una suma como esta nunca habíamos visto que faltara. No, para nada, e insistamos con este dato. Ahí vemos febrero del 2018. Claro, nos falta, estamos en junio. Porque ese es el último dato. Hay una comisión bicameral que se encarga en el Congreso de hacer un seguimiento de qué está pasando con esto, y el gobierno no le informa. Claro. O sea, el último dato que tiene esa comisión es de febrero. Con lo cual, menos aún sabemos qué está haciendo, pero sí sabemos, y eso lo puede detallar bien Ezequiel, cómo fue haciendo el vaciamiento, y después vamos a mostrar algunas planillitas más. A ver, ¿por qué, Roberto? Porque nosotros decimos, cayó el dinero de los jubilados. Es decir, la ANSES tiene una masa de dinero muy grande. Lo que hicieron fue perder plata. ¿Por qué perdieron plata? ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? ¿Cómo fue este vaciamiento del fondo del ANSES del que venimos denunciando hace 2 años? Bueno, a ver, Roberto, el que tiene que investigar esto y el que estuvo investigando esto muy en detalle es el fiscal Gabriel de Bedia, el que era el jefe de la unidad fiscal que investiga los delitos de seguridad social, ¿sí? La UFICES. ¿Qué pasó con Gabriel de Bedia? Al gobierno no le caía bien que estén investigando el ANSES, entonces desplazaron a Gabriel de Bedia de la UFICES. Es decir, el fiscal que investiga al ANSES no puede seguir haciéndolo porque al gobierno le molestaban todas las denuncias que estaba presentando. Yo te digo lo que va a pasar, pero dalo por hecho, ¿eh? Dentro de un par de años, cuando el presidente sea, no sé, Urtubey o Vidal, o el próximo que te vendan los O'Donnell, los Tenenbaum, qué sé yo, van a decir, che, no, mira, el sistema da pérdida. Hay que ir a un sistema privado, hay que volver al FJP, porque este sistema no funciona. Y vos decís, pero ¿cómo? Si funcionó 2 años anteriores, funcionaba. Bueno, acá está. Esto no te lo van a contar a ningún lado. Y no. ¿A quién pusieron entonces en la unidad fiscal que tiene que investigar los delitos del ANSES? A una persona que no sabe de seguridad social, porque no viene de ese fuero y además trabaja en Bahía Blanca, entonces no puede estar en Buenos Aires al mismo tiempo que está trabajando en Bahía Blanca. No tiene sentido, entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque no quieren que se investigue los delitos que está cometiendo la ANSES. ¿Cuáles son estos? Bueno, el memorando con Qatar. Roberto, nosotros lo denunciamos en 2016, ¿sí? Cuando el gobierno firmó con el gobierno de Qatar un memorando ilegal. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno era enviar 300 millones de dólares de los jubilados a una offshore. 300 millones de dólares de los jubilados a una offshore. Ya pegándole una mirada rápida a estos documentos que se consiguieron en los últimos días, que conseguiste en los últimos días, te encontraste con que, por ejemplo, hay fondos en donde prácticamente toda la plata es del ANSES. Exactamente. Bueno, acá vamos a mostrar, a ver si se ve clarito. Estas son, si ustedes entran a la página del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ustedes pueden ver las actas de la reunión. Las actas hacen mención a anexos. Y los anexos no están. Y los anexos no están. Bueno, estos, acá como se lee, son los anexos. Acá dice, operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en diciembre del 2017. Esta es la última. Tenemos todas las anteriores. Acá tenemos cartera del FGS, o sea, ¿qué tiene al 31 de diciembre del 2017? Y
donde empezamos a revisar, y vamos a seguir con esto en los programas que vienen, estos son todos los fondos y los montos en los cuales está poniendo dinero de los jubilados, de las pensiones y de todos nosotros, el gobierno. Y lo que sucede en Esto es lo algunos que no quiere mostrarnos. Claro. Lo que conseguimos es lo que no quiere mostrarnos. Ahí está la guita de todos. Y ahí nos están faltando 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos. Y el modus operandi que empezamos, ¿sí?, ya a ver en todo este esquema, es que arman fondos de inversión donde, pongámosle en ejemplo, se ponen 1.000 pesos y de los 1.000 pesos, 950 lo pone el ANSES. Es decir, no es un fondo de inversión. Es un curro, después esa plata se la prestan, no sé, Midling, qué sé yo. Puede ser ¿sí? Midling, puede ser... En vez de pagar la tasa que corresponde, le paga el 0,5 en vez de pagarle el 8. El jubilado pierde... A ver, de alguna manera se perdió esa plata, ¿sí? Lo que estamos investigando ahora, una por una, es cómo se hacen estos fraudes, son delitos penales, ¿no?, para cómo le están afanando la plata al jubilado. Exactamente, así que en los próximos programas vamos a dar más en detalle de esta, que es la última acta, y las 30 actas anteriores que tenemos del gobierno, y vamos a contar qué es lo que va apareciendo ahí. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Roberto. En un minuto, el FMI no le quiere dar la guita que pidió Macri. Y eso es lo que puede desatar la crisis nuevamente en los últimos días. Y todo lo que va a cambiar y todo lo que va a venir ahora en Argentina, los medios ya no van a ser lo que son. Todo lo que nos enteramos en Francia, contado por ellos mismos. Porque por ahí te crees que es una cosa nuestra, que lo estamos haciendo acá. Bueno, creo que ya no lo creen porque hay 1 millón de personas que nos ven y 1.200.000 que leen el Destape, ¿no? Pero es muy fuerte lo que encontramos allá y lo que te vamos a contar ahora. Un minutito de nuestro gato, nuestro presidente hecho por Pesqui. A ver. La verdad que escucho a algunos que dicen gobiernan para los ricos. Hablan de retenciones al campo, a las mineras, que les hemos sacado impuestos, que ajustamos con los que menos tienen. Y eso es mentira. Nosotros no gobernamos para los ricos. Nada que ver. Juliana en casa con el mismo saquito de té hace 2 o 3 tazas. Cada vez que pedimos sushi, en vez de pedir con salmón, ahora lo pedimos con merluza. Por ejemplo, antes a la empleada doméstica que trabaja en casa le pagaba todas las cargas sociales, pero ya no, porque no se puede. Y bueno, hay que ajustarse. Cada uno ahorra como puede. Hay empresarios que han tenido que despedir gente por lo mal que están. Por favor, que alguien haga algo. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Por ejemplo, cuando vayas a comer afuera, llévate los sobrecitos de sal, de azúcar, de mayonesa. Te podés ahorrar como 150 pesos por mes en mayonesa. Y bueno, para terminar, les hablo a mis amigos. Si se llevan la guita a Panamá, se ahorran un montón de dólares en impuestos. Cada uno ahorra como puede. Y la verdad que si no me votaban, se ahorraban todo este quilombo. Yo seguía en Boca, ganando copas, rascándome, que al pedo todo, ¿no? ¿Para qué me metí en esto? Nos invitó a Francia el medio financiado por los trabajadores más grande del mundo, que nació en 2008. Los primeros que se dieron cuenta que no podía ser que los trabajadores consumieran los medios hechos para los empresarios. Porque si no, después ves un boludo diciendo que está bien lo que hace el empresario. Está muy bien que me echen, está muy bien que no me paguen indemnización, está muy bien que me suban las tarifas. Que había que crear medios para los trabajadores, ¿sí? Por intermedio de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, por Carlos Merkin, un amigazo, el hombre que nos armó toda la agenda, que organizó todo el factotum, que digo, todo lo que podamos lograr de ahora en adelante se lo debemos a Carlos Merkin. Porque él fue el que me llevó allá y el que armó estas reuniones. Lo que nos encontramos en estos medios es que esto no es una cuestión de que lo que nos pasó a Horacio Berbisky, a Víctor Hugo, a mí. No, esto está pasando en el mundo. En el mundo, periodistas, el director de Le Monde, de Francia, dijo, yo me voy porque yo no puedo trabajar más en Le Monde si no puedo hablar de la gobernadora Vidal, de la Reta, los de allá, ¿sí? De esta empresa que vende mayonesa, de la otra que vende aceite, del que vende electricidad. Yo no puedo trabajar más.
Porque además es un momento en que se están desarmando, diluyendo el concepto de Estado-Nación y nos estamos convirtiendo en territorios manejados por empresarios. Entonces, ese empresario que está en la Casa de Gobierno, a la vez, él o su socio o su amigo, tiene un medio de comunicación porque se los compraron ellos. Entonces, no puede haber, digo, hoy más que nunca hay una lucha de clases muy fuerte. ¿Por qué? Porque los empresarios, el poder económico, se hicieron cargo del poder político. En prácticamente todo el mundo. Entonces, esa lucha de clases que tiene que darse no se puede dar porque los ciudadanos están consumiendo los medios que son de los empresarios. Entonces había que crear medios para los ciudadanos, para los trabajadores. Y la forma que se encontró, digo, todos pensamos lo mismo, no es que cuando yo lo hice nadie me lo contó. Es bueno que nos financien los mismos trabajadores y armemos un medio para ellos, que le podamos decir todo, que no tengamos ningún problema. No tenemos compromiso con Macri, con Vidal, con Larreta, con Gerardo Morales, con nadie. No tenemos problema. Y después si gana Massa o lo que sea, no importa. Nosotros podemos decir lo que queremos. Fuimos allá, hay muchas cosas que te las vamos a ir contando de a poco, pero esto cambia totalmente lo que estábamos armando en Argentina. ¿Sí? Primero estuvimos, hay una foto, ¿no? En Mediapart, hay un cartel ahí en la foto que está bueno, la filosofía, ¿no? Porque dice, solo nuestros lectores pueden comprarnos. ¿Sí? Solo nuestros lectores pueden comprarnos. Es decir, nosotros no recibimos guita de nadie más. Solo nuestros lectores ponen la guita. Digo, yo estuve hablando con el director, con Stefan Alies, es director de Mediapart, y él me decía esto con respecto a por qué lo hicieron. A por qué hicieron esto en Francia, en la quinta potencia del mundo. Escúchalo. ¿Cómo nace la idea de crear Mediapart y por qué este concepto de financiarse solo con suscripciones? Mediapart est né à un moment où, donc en 2008, un moment où il n'existait plus, quasiment plus de presse indépendante. Les derniers titres indépendants étaient rachetés par des grands oligarques. Et dans le même temps où il n'y avait plus un certain type de journalisme qui se pratiquait en France, à savoir le journalisme un peu d'investigation. A ver, lo que está diciendo es ya no había más medios independientes. Los medios se los compraron los empresarios, el poder económico. Nosotros ya no podíamos hacer periodismo. Nosotros teníamos que decir lo que ellos nos decían. Así lo que lograron los medios de comunicación es que los trabajadores hablen como empresarios. Es decir, uno escucha en Argentina un trabajador que habla contra los sindicalistas, que habla contra las organizaciones sociales que salen a la calle a cortar las calles a reclamar por su salario, que habla contra los maestros, que habla contra los científicos, que habla contra los periodistas populares. Bueno, ese tipo abrevó toda esa información de un medio de comunicación oligarca, como dice el director de Le Monde, que no es ningún zurdito, te voy a decir por otro lado. Solamente está queriendo hacer periodismo y se encontró con que no lo puede hacer ahí adentro. Entonces buscó los suscriptores. Entonces buscó cómo financiarse. Escuchá esta segunda parte. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir esas suscripciones? ¿De qué manera lo promocionan? ¿Y por qué creen que la gente se suscribe a Mediapart? Le théorème de notre fidélisation de lecteurs tel qu'il l'avait posé, lui, c'était et nos abonnés vont venir grâce à nos scoops et ils vont rester grâce à tout le reste. Nos scoops, on est resté autour de 15 000 abonnés, puis après avec notre première grosse affaire, l'affaire Bettencourt, on est passé à 45 000 lecteurs. Tout lecteur qui vient s'abonner à Mediapart peut aussi ouvrir un blog. Et aujourd'hui on a plus de 5000 blogs actifs. Ça va de l'ouvrier agricole jusqu'à un psy, en passant par un sociologue ou un grand historien de l'éducation. Enfin, c'est très divers. Mais on s'inscrit effectivement dans un mouvement assez global d'évolution de l'information de ce point de vue-là. Nous-mêmes, d'ailleurs, Mediapart a été plus ou moins inspiré dans sa forme de Oh My News, un site coréen qui a été très... en avant grâce à sa partie participative et à ses blogueurs au moment d'une relative révolution en Corée. Et nous, on a pris beaucoup d'avance car on a été très seuls très longtemps
car personne au moment où on s'est créé ne voulait croire au principe d'un média payant, d'un média sur abonnement, et encore aujourd'hui le reste de la presse mainstream est en train de venir sur des modèles sur abonnement, au moins pour leur offre numérique, mais on a été pendant très longtemps moqué même, comme ça ne marchera jamais, on dit les plus grands experts à l'époque. En aquella época se reían de nosotros. ¿Viste cuando me invitó Andy Kuznetsov a Telefe y me decía youtuber y se reía el pelotudo? ¿Viste? De eso está hablando. Ahora él es uno de los medios más grandes del país. Así como nosotros ya tenemos más de 1 millón de personas que nos ven y nos leen. Y él explica que, bueno, que ya no hay otra forma de hacer periodismo en el mundo, que esa es la manera que ha quedado, que se reían de ellos al principio, que los suscriptores se van sumando porque se dan cuenta que solo con ellos se enteran de algunas cosas, ¿sí? Y que además, y esta es una cosa que nosotros vamos a empezar a hacer, los suscriptores forman parte no solo del financiamiento, sino de la información y la opinión. Tienen en el portal un lugar donde hay blogs, ¿sí? Entonces, suscriptores de distintos, viste que él decía, un productor agropecuario de una economía regional, como le llamamos acá, tiene su blog y nosotros le publicamos, y entonces nuestros lectores no solo pueden leernos a los periodistas, sino que pueden leer a tipos y creerle a ellos, no lo que le dice La Nación de los productores agropecuarios, ¿sí? Y un maestro tiene un blog, y un científico tiene un blog, y entonces van conformando un medio de comunicación realmente hecho por todos. Ellos dicen, no hay democracia sin periodismo. Y en este momento en el mundo no hay periodismo. ¿O a vos te parece que cuando pones la televisión en Argentina estás viendo periodismo? No, estás viendo empleados del poder económico que están defendiendo los intereses del poder económico. ¿O cómo puede ser que un tipo como Macri, que defiende los intereses del 5% de la sociedad, haya sido votado por el 40% de los argentinos? ¿Son todos boludos? No, no son todos boludos. Están informados por medios de comunicación que se crearon para defender los intereses de los empresarios. Bueno, lo que está ocurriendo en el mundo es esto. En Francia misma fuimos a otro medio que están armando todo un canal de televisión todo el día, se llama Le Média, todo el día, ¿sí? Por YouTube, por internet. Ahí estamos viendo las imágenes cuando yo estoy charlando con ella. Esa es una periodista, en un caso similar al mío, que ha sido despedida, correte por favor del monitor, que ha sido despedida, ¿sí? Por sus ideas políticas. Esa, la de pelo negro es la directora, digamos, y la rubia es la conductora que fue despedida, que fue censurada. Tienen televisión todo el día, tienen portal, tienen radio, como nosotros que vamos a empezar con la radio. Les va muy bien, la gente se está yendo de la televisión tradicional para ir con ellos. Yo te voy a mostrar un pedacito. En el portal, en el Destape, vas a ver después todos estos reportajes completos. Son reportajes extensos, acá no vamos a dedicarle tanto tiempo. La periodista francesa se llama Odile Lancelin, periodista de Le Média, y con ella hablé y me dijo, por un lado te vas a identificar con las cosas que yo te suelo decir, y por otro lado te vas a enterar de cosas nuevas. Escúchala. Oui, ce qui est frappant, en effet, c'est que et qui rend nos situations similaires, nos situations nationales similaires, c'est qu'on a le sentiment que le nouvel ordre néolibéral est de plus en plus autoritaire et de plus en plus restrictif dans le domaine des libertés publiques, de la liberté d'expression, et qu'il ne peut tenir comme ça. Alors ce qu'on a en France, c'est vraiment une information à 2 vitesses, c'est-à-dire que pour une minorité privilégiée culturellement, pas forcément économiquement, les gens sont passés sur Internet, ils savent où trouver de l'investigation plus pointue, des discours plus critiques, des intellectuels qui n'apparaissent jamais plus sur les écrans nationaux. Et ils savent s'orienter au milieu de la propagande, des chaînes d'information, mais pour la masse de la population, l'information vient de ces grands médias qui sont entre les mains des milliardaires. Ella dice el neoliberalismo es obviamente autoritario.
Porque el tipo tiene que imponer un plan que es para 5 tipos. Entonces tiene que ser autoritario. Entonces tiene que quedarse con los grandes medios, echar a los periodistas que les molestamos, a los que queda someterlos, no permitirles que investiguen, dejarles un poquito de movimiento, pero no mucho. Y entonces nosotros creamos esto. Imagínate si vos tuvieras esto que tenés acá, pero todo el día. ¿Viste que vos ponés los canales de noticias y hay 3 pelotudos hablando boludeces toda la tarde? ¿Por qué hacen eso? Porque no te quieren informar. Rellenan con pavadas todo el día. Y recién a la noche, por ahí tenés 1 o 2 horas con las limitaciones que yo te he comentado en muchos casos. Eso es lo que me está comentando la periodista francesa. Y eso lo están haciendo en Francia, en México, en Estados Unidos, en Brasil, cada vez en más países. Este no es un caso único. Este es un cambio que está habiendo en el mundo, que es fundamental para la democracia en particular y para la defensa de tu ingreso, ese ingreso que te conté hace un rato que estás perdiendo en este momento. Vamos a escuchar otra parte de esta periodista francesa, censurada también en su país, contándole la experiencia de lo que están haciendo. Mira. Le tableau que je viens de dresser de la situation française, vous imaginez bien que notre responsabilité aux médias est considérable. Le défi, ce sera véritablement de croître et d'arriver à un moment donné justement à sortir, à ne plus s'adresser seulement à la sphère des gens déjà conscients politiquement, déjà instruits, et à toucher... je ne parle même pas des classes populaires, parce que évidemment c'est un objectif qu'on a vraiment en tête, mais un public beaucoup plus large. Arriver à convaincre un public beaucoup plus large que ce qui se passe dans le pays, la politique qui les concerne, et surtout qu'un autre regard est possible sur tout ça dans le domaine qui est le vôtre, la vulgarisation économique. Par exemple, on a un rôle très important à jouer à l'avenir. Moi, évidemment, oui, je suis venue ici parce qu'après avoir traversé des événements aussi violents, vous savez de quoi je parle, il n'était plus possible pour moi de travailler dans un univers contraint idéologiquement, d'être obligé en permanence de ruser, de godiller pour ne pas voilà, subir les foudres du sommet. Donc on prend goût assez vite à la liberté. Et j'ai vu dans ces événements l'occasion justement de pouvoir enfin exercer mon métier comme j'aurais aimé pouvoir le faire dès le début. Mais quand j'ai commencé à travailler au début des années 2000 dans le journalisme, ce type de lieu n'existait tout simplement plus. Eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. La gente, los trabajadores, los pequeños comerciantes, las pymes, están dejando de consumir el periodismo que no es para ellos. Canal 13, Telefe, los canales de noticias, están hechos para los empresarios. Mirta Legrand defiende a los empresarios, Mariana Fabiani defiende a los empresarios, La Nata defiende a los empresarios. Ese discurso no es para vos, es para ellos. Por eso a veces uno encuentra a un trabajador repitiendo el discurso de los empresarios, porque está consumiendo los medios de comunicación de los empresarios. Entonces, la salida en términos democráticos, como hoy la batalla es cultural, es crear nuestros propios medios de comunicación. Y eso estamos haciendo nosotros. Entonces, ya pronto vamos a tener la radio, eso lo anunciamos el 1 de agosto, y la idea es llegar a tener televisión durante todo el día. Entonces, tener el medio gráfico, tener el medio televisivo y tener el medio radial. Vos elegís después si querés ver eso o querés ver los medios de los empresarios. Pero tener esa opción. Bueno, la forma es que lo financiemos entre todos. Que lo podamos hacer entre todos. Tratar de que sea lo más barato posible, como lo hacemos acá, que cada uno pague lo que pueda, y tener un medio de comunicación que nos permita sostener una democracia racional. No podemos tener una democracia donde todos nos informamos con los medios de los empresarios.
¿Sí? Cuando escuchás dicen, son unos boludos, los boludos. No, no son los boludos. Están informándose con eso. Entonces te pedimos a vos que te suscribas, que lo hables con tu hermano, que lo hables con tu primo, que lo hables con tu vecino, que lo hables con tu amigo, que vayamos propagando eso como se está propagando en el mundo, porque somos muy provincianos en Argentina y muchas veces no nos enteramos de estas cosas y nosotros pensábamos que era una idea nuestra y resulta que esto ya pasó en el mundo. Entrá al Destape, suscribite, hay un cartel arriba que dice suscribite para que el Destape crezca. Ahí te ofrece los montos, 100 pesos, 150, 500, 1000, 2500, a voluntad lo que vos puedas poner. Y todos los meses te lo van a descontar. Y así vamos a tener la posibilidad de que peleemos esto, de que no nos metan una recesión, que nos saquen medio salario, que no nos metan otra vez en una caída del empleo brutal. Porque si una encuesta le da a Macri que el 80% no lo quiere más, las cosas van a cambiar, se acabó el peronismo racional, todos estos hijos de puta cómplices que hay en este país. El día que vos votes como la gente, el día que vos, tus amigos, tus vecinos se den cuenta de que los están engañando. Y la única forma de que se den cuenta es que alguien se los diga y que tengamos la posibilidad de comunicarnos. Bueno, eso te estamos proponiendo, porque el costo día a día es peor. Ya no es una cuestión entre Macri y Navarro. Esto está pasando en el mundo porque tiene que ver con el neoliberalismo, que es autoritario, que no permite que vos te informes y que crea medios que son para los empresarios pero que lo consumís vos. Bueno, la única forma es crear estos medios de comunicación. Yo me encontré con medios que tienen 1 millón de suscriptores. Nosotros tenemos 17.800. Para desarrollar esos proyectos, obviamente que hace falta muchísimo más. Pero a nosotros nos leen 1 millón de personas. Este programa, cuando pasa una semana, lo ven 1 millón de personas. Lo ven una cantidad en vivo y después lo siguen viendo. Yo sé que hay gente que no está bancarizada y que eso lo tenemos que resolver nosotros. Pero hay muchos que sí están bancarizados. Es parte de la pelea que tenemos que dar. Empezar a formar parte. Nosotros vamos a desarrollar muchos de los proyectos que aprendimos allá. Y les pedimos a ustedes que hagan ese aporte. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, buenas noches.